El camino nuevo y vivo, Hebreos capítulo 10, versos del 1 al 20. La palabra del Señor dice así, Hebreos 10, del 1 al 20. La ley, antes de decir eso, gracias a los diáconos pudimos comprar este nuevo proyector y tenemos unas 2 cámaras nuevas, entonces la transmisión está viéndose mejor. Saludos a todos los de Facebook, pero la idea es que ya vamos a tener que empezar a reunirnos más, ¿sí? ¿No? Que no se acostumbren tanto al Facebook, ¿no es verdad? Ni al Netflix, dicen, ¿no es cierto? Entonces ni al Facebook. Ok, Hebreos 10. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habría dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero estos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas en su lugar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, pero nunca puede quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de, es decir, Jesús, de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También el Espíritu Santo da testimonio de ello, y primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos, es decir, los pecados, han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Verso 19. Así que, eso es como entendamos que dice el libro de los Hebreos. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Dicho, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Hace algunos años, cuando yo casi todavía era un niño, entonces ya son algunos años, habían unas refrigeradoras que eran a queroseno. Y yo no sé si queroseno todavía existe, pero no es el diésel, ¿no es cierto? No es el diésel, era otro combustible. Y yo siempre quedé impresionado porque había que prender el piloto llamaban, ¿no es verdad? Y entonces el piloto y después entre el queroseno al calentar, estaba leyendo ahora que el amonio se traducía por dentro de los tubos y se convertía en frío. Es increíble, ¿no es verdad? ¡Wow! ¿Cómo ha cambiado ahora? Siguen siendo unas buenas refrigeradoras donde no hay energía eléctrica a las 24 horas. Pero hoy tenemos todo
sin número ¿no es cierto? Usted puede comprar esa y con su wifi la prende, la apaga, le sube, le baja la temperatura y un montón de cosas. Es increíble. Esto nuevo ahora como que está mejor que lo antiguo. Y así podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, si a usted le gusta la televisión y tiene un televisor de 40 pulgadas en alta definición y lo pone en un canal que no hay alta definición, ya como que el ojo dice, todo está borroso, no se ve muy bien. Hay dos canales nacionales, Teleamazonas y Ocavisa, que ya tienen alta definición y se ve totalmente diferente. Entonces, nos hace pensar en esto nuevo. Ya, si usted tiene por ejemplo, si usted tiene un televisor que puede ver Teleamazonas en alta definición y en estándar, va a preferir alta definición automáticamente. Y aquí dice, este es el camino nuevo y vivo, ¿no es cierto? Nuevo y vivo. ¿Qué es ese camino nuevo y vivo que nosotros tenemos? En el verso 19 dice, así que, hermanos, por el sacrificio de Cristo nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. La semana pasada Galito nos explicó en una manera muy detallada acerca del tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se ofrecían los sacrificios, pero en el lugar santísimo entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Y aquí, como el autor a los Hebreos está hablando a gente judía que entendía el concepto, dice, nosotros ahora, por la sangre, por el sacrificio de Jesús, tenemos acceso a ¿qué? Al lugar santísimo. Es decir, ya no hay otro intermediario. Ya no es el sumo sacerdote el que nos tiene que llevar al lugar santísimo terrenal, el sumo sacerdote terrenal. Ahora hay un sumo sacerdote mejor, es Jesús. Y ese es el camino nuevo y vivo. ¿Sí? Y dice en el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Y usted quiero que piense entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina que la separaba. El templo que fue construido en el tiempo de Herodes tenía también esa separación, la misma estructura, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y mire lo que pasa cuando Jesús muere en la cruz. Mateo 27, versos 50 y 51. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora entiende el significado. ¿Qué tenía que ver la cortina del templo? ¿Por qué era tan importante para Mateo describir esto? ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque tenía que entender el significado que existía, que ahora entonces, con la muerte de Cristo, ya hay una conexión directa, que en Jesús nosotros tenemos el camino nuevo y vivo, ¿sí? Ya no tenemos que estar pensando, bueno, ¿qué sacrificio vamos a hacer o cómo le vamos a hacer? Y dice, un solo sacrificio para siempre. Hemos leído esta frase algunas veces esta mañana en este texto y a través de todo el libro de los Hebreos. Un solo sacrificio y para siempre. No es un sacrificio que un rato vale y otro rato no vale. No es un sacrificio que depende de mí y de mi fracaso como persona. Depende de Jesucristo. En Él nosotros tenemos ese perdón de pecados y entonces el camino, somos santificados. En Hebreos 10:10, ¿qué es lo que dice? Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesús. Somos santificados. Nuestra posición de santidad, nuestra posición de que ahora hemos sido comprados por Cristo, ahí estamos. Ya no hay otra cosa en Él. Ahora, esa es nuestra posición. Posicionalmente, la idea es esta: que cuando, por ejemplo, usted está aquí esta mañana y canta, cuando usted está aquí esta mañana y ora, cuando usted esta mañana está aquí y comparte en compañerismo o da su ofrenda, en sí mismo usted no tiene esa capacidad. En Cristo usted es santificado, ¿sí? Y Dios el Padre lo ve a usted a través del sacrificio de Cristo. Y entonces nosotros podemos aprender ahí a vivir ese camino nuevo y vivo. En el verso 4, capítulo 10, verso 4, pongamos el 3. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados.
Es decir, en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificios, ¿no es verdad? Entonces iban y mataban un toro, un becerro por un sacrificio, ¿no es verdad? Pero eso era para recordarles cuán pecadores que son, porque el versículo 4 dice, porque es imposible, no hay tal, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Entonces, como hemos venido repitiendo, cuando ellos mataban ese toro, mataban ese becerro, mataban ese cordero, era confiando en la promesa futura del rema, del Mesías. Él era el Redentor, no hay otro camino, ¿no es verdad? Y entonces es imposible que ese sacrificio, y por eso después cuando cita aquí, el autor empieza a citar, se me fue el pasaje que cita aquí, Salmo 40, versos 6 al 8, dice, Él no quiere sacrificios, Él no quiere holocaustos. Versículo 8, 18, ¿no es verdad? Dice, Él no quiere sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones, aunque la ley lo requería, pero eso no lo acepta. Y quiero que entiendas aquí, porque no hay tal de que esas cosas son buenas, pero no satisfacen la justicia y la perfección de Dios. ¿Sí? No satisfacen. Dios es un Dios santo, justo, perfecto, y va a demandar un sacrificio santo, justo y perfecto. Dice que había un hombre que debía una cierta cantidad de dinero y no podía pagarla, y así que otro señor va y paga. Y cuando paga, el hombre después dice, yo quiero pagarle. Dice, no, ya está todo pagado. Ya usted ya no puede hacer nada más. Una sola vez y para siempre. No hay tal, no hay eso de que, bueno, ya perdí la salvación, ahora sí, ahora ya no soy cristiano, ahora sí soy cristiano. ¿Sí? Si usted ha sido salvado, es gratis y es una sola vez y para siempre. Ahora Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No es solamente por hacer la oracioncita. La oracioncita solo es la herramienta para expresar lo que está en nuestro corazón. Nuestras acciones dan la evidencia de que sí, hemos sido justificados. Y después de justificación empezamos ¿qué? Santificación. Santificación. ¿Sí? Dentro de esa santificación tenemos una posición. Y nuestra posición es en Cristo. Me encanta como lo pone en el capítulo 10, verso 1. La ley es solo una sombra. ¿Sí? La ley es solo una sombra de los bienes venideros. ¿Sí? Es decir, para que a tientas ellos puedan entender hasta que Jesucristo se manifestó completamente. Y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos ¿a quiénes? A los que adoran. Y aquí voy a hablar de esta palabra de perfección. Es decir, la ley no podía ser perfectos. ¿Sí? Pero a nosotros nos hace perfectos. Miren lo que dice en el verso 14. 10:14. Porque con un solo sacrificio, otra vez, un solo sacrificio, ha hecho perfectos temporalmente, para siempre a los que está santificando. ¿Sí? ¿Cuál es el significado de perfección aquí? El significado de perfección es esta palabra en griego, teleio. El concepto en sí mismo es, en Él nosotros hemos sido completados, terminados. En Él somos consagrados. En Él nos hace perfectos. Este es para mí el concepto más entendible, que en Él somos perfectos. ¿Sí? Entonces, como decía hace un rato, nosotros venimos y cantamos, aunque a veces podemos cantar destemplados, pero delante del Padre, en Cristo que está en medio de nosotros y del Padre, ese canto es ¿qué? Perfecto. En nuestras ofrendas, nuestras oraciones, ¿sí? Nuestros ayunos son imperfectos, pero en Cristo
son perfectos. Él hace perfecto, Él lo hace completo. Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice: en Él tenemos toda la plenitud. No en nosotros, en Él. La palabra perfecto dice: logra el propósito, sabe para qué fue hecho. Y ahí puesto la palabra fit, que es en inglés porque es de fitness, ¿no es verdad? Ahora ya lo ocupamos mucho aquí. Este es un gimnasio para el fitness, es decir, para que pueda funcionar de acuerdo, esté en forma para el diseño que fue creado. Esa es la idea. Entonces, en Él somos perfectos. Esa es la perfección que tenemos en Él, ¿sí? Él nos ve perfectos a través de Jesucristo. Ahora, quiero que entienda esto. No somos perfectos en el aspecto moral y ético, porque tenemos una naturaleza de pecado dentro nuestro. Nuestra arrogancia muchas veces, nuestro egoísmo, cuando nosotros a veces tratamos todas las cosas que te sean a mi manera, a veces mentimos, ¿sí? Hay oscuridad en nuestros corazones. ¿Se ha dado cuenta cuando alguien nos hace algo malo en nuestra visión? No decimos, pero a veces pensamos cosas feas que le pasen a esa persona, ¿sí? Ese es el elemento moral, ético en nosotros. No somos perfectos en eso. Somos perfectos delante del Padre por lo que Jesucristo hizo. Somos completos en Él. Y dice, nos hace perfectos para que le adoren, ¿no es verdad? Y santificó una vez para siempre. Es decir, delante de Él soy un santo, pero no por mi actitud, por lo que Cristo hizo. ¿Sí? Quita a Cristo de la mitad y somos horribles, somos feos. Cuando levantas la voz, cuando gritas, cuando juzgas, es porque has quitado a Cristo de en medio. Cuando no quieres responder en lo que Él hace en tu vida, esa posición de perfección nos hace anhelar esa santidad. Entonces quiero que pienses aquí un poquito. No solamente estamos hablando de reglas, porque a veces personas se enfocan solo en reglas. Está hablando aquí de esa relación en Jesucristo, esa posición que tenemos. Y dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y en el versículo 13 dice: hasta ver, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esa es la posición de victoria que tenemos, ¿sí? Esa es la posición de victoria que tenemos. Ahora, quiero que entiendas esto, que muchas veces cuando nosotros pecamos, el enemigo quiere hacernos sentir miserables de tal forma que no puedas vivir ni disfrutar esa posición de victoria. El enemigo quiere que te sientas miserable, absolutamente. Es el primero que te acusa. Mira tú que vas a la iglesia, qué hipócrita que eres. ¿Sí me entiendes? Mejor quédate en la casa, mejor no vayas. Entonces la gente dice: ¿por qué no estoy mal? Pues vaya a la iglesia, para eso es, para que se ponga bien, ¿no es verdad? ¿Sí? Nosotros necesitamos pensar, el enemigo va a querer eso, ¿sí? Hacernos sentir. Y dice que aquí Jesús, en su posición, en lo que es, en manera real, tiene al enemigo por estrado de sus pies, ¿ok? Y el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros a veces decidimos dejar de someternos al reino de la luz y nos vamos a vivir en el reino de las tinieblas, y es cuando nuestro elemento moral ético empieza a fallar y a fracasar, y empezamos a reírnos de los chistes de segunda intención o de los albures que la gente dice, en vez de ver la santidad reflejada de Dios, ¿sí? Cuando nosotros debemos vivir en las reglas y en los principios del reino, porque Él es nuestro Rey, ¿sí? Y el enemigo, cuando nos hace pecar, nos acusa. El libro de Apocalipsis dice que Él nos acusa delante de Dios, casi como Job, ¿no es verdad? Decía: ¿has visto a ese mi hijo que está ahí? Ese es un buen hijo. Dice Dios, dice: no, dice, es que tú no lo has probado. Que le ponga por ahí una tentación. En muchos cristianos, el diablo viene, nos engaña, caemos y después nos acusa y nos hace sentir miserables.
Pero nuestra posición es nuestra posición en Cristo. Somos perfectos en Él. Recuerda, ¿para qué eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Para recordarles sus pecados. ¿Sí? Cuando tú te olvidas de tus pecados, viene ese fariseísmo dentro tuyo y te empiezas a comparar con otros. Es que yo soy mejor que fulano, es que yo soy mejor que sutano, yo no hago esos pecados, ¿no es verdad? Mira, fulano es tan hipócrita que cuando ora, ora así, o fulano cuando canta, canta así. Ese es tu fariseísmo. El asunto es en adoración, cuando tú vienes y dices: Dios, yo soy pecador, ¿sí? Ya no te permite acusar a otros de esa pecaminosidad. Ahora tú recuerdas tu estado de pecaminosidad y te hace humilde. Te hace humilde, o debería hacerte humilde, ¿sí? Cuando tú reconoces: Dios, yo también la riego, ¿no es verdad? Yo también cometo errores de esta forma. Y me encanta al final cuando dice en el verso 18: y cuando estos, es decir, los pecados, han sido perdonados. Si hay un verbo, una forma verbal que me gusta, es esta. Cuando un verbo está en pasado, creo que es el pasado. ¿Quién es maestro de literatura o lengua, no es verdad? Y tiene la palabra a con h, es del verbo haber, ¿no es cierto? Entonces dice: y cuando han sido perdonados, completamente han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que a veces nosotros decimos: ay, es que ser cristiano es tan difícil. No debería ser tan difícil. Porque ahora en Cristo esa es la relación que tienes. ¿Sí? Cuando tú decides escuchar al enemigo y vivir bajo las reglas del enemigo, por supuesto se te hace difícil. Pero cuando tú decides someterte a Dios, es fácil. Es fácil. Y ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Y quiero decirte, es bueno orar. Si tú quieres orar o ayunar, ora y ayuna. Pero ten cuidado, eso no te justifica delante de Dios. Lo que te justifica es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Eso es lo que te justifica. ¿Sí? Si tú das tu ofrenda, tu diezmo, es bueno que lo hagas, pero eso no te justifica delante de Dios. ¿Okay? Lo que justifica es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y cuando Dios nos ama completamente, no nos ama a medias. Y nuestro corazón le pertenece a Él siempre. Esta es una película que tiene 21 años, yo no sé cuántos la han visto. Dice en español Hechizo del Corazón. En inglés se llama Return to Me, regresa a mí. ¿Sí? Y este es un hombre viudo, ¿no es verdad? Su esposa trabajaba en el zoológico y tiene un accidente y la esposa muere. Pero este hombre, después de que la esposa muere, dona sus órganos, porque la esposa era una donante de órganos. Y entonces este hombre un día va a un restaurante italiano y conoce a una muchacha ahí, y es la mesera del restaurante y se enamora de la mesera, ¿no es verdad? Es una de esas para damas, una película para damas, ¿no es verdad? El problema es que la muchacha, la mesera, tiene el corazón de la esposa. ¿Sí? Y por eso se llama Regresa a mí, ¿no es cierto? Dios quiere nuestro corazón, no importa lo que pase. Y lo hizo una sola vez y en la posición que Él nos da. Esa es nuestra posición. Pero al final, esta sección acaba cuando dice: acerquémonos. ¿Sí? En el capítulo 10, en el versículo 22. Acerquémonos pues. ¿Qué es esta palabra de acercarnos? Es conectémonos pues.
un sentido de intimidad. Este es el elemento relacional, ¿sí? Si te das cuenta, Él te justifica una vez y para siempre. Él te da una posición de santificación. Y ahora te dice, mantengamos esa relación de intimidad conmigo. Acerquémonos pues, ¿sí? No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Es un Dios que quiere amarte, es un Dios que está ahí para sostenerte. Acerquémonos pues. ¿Y qué pasa ahí cuando nos acercamos a Dios? Hay 4 cosas que pone aquí. Con un corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Es decir, cuando tú ya has sido una sola vez y para siempre justificado, cuando tú tienes esa posición que Él te ha dado perfecto delante de los ojos del Padre por el sacrificio de Cristo, acerquémonos. Es un Dios relacional, es un Dios basado en esa relación vertical, pero hay que acercarnos en un corazón sincero. No vamos a pretender con Dios, ¿sí? Jesús Adrián Romero lo pone en palabras, es por su gracia. ¿Se han escuchado esa canción? Cuando nadie me ve en la oscuridad, cuando no haya nadie a quien impresionar, ¿no es verdad? Es por su gracia. Acerquémonos con corazón sincero, no para fingir, no para demostrar que sabemos más, con un corazón sincero. Y cuando tú te acercas con un corazón sincero, dice, seguridad en la fe, somos afirmados en la fe, porque el enemigo va a empezar a lanzar dardos de dudas. ¿O acaso no te has dejado lavar el cerebro? ¿O tú crees todas esas cosas que la Biblia dice? Está bien ser cristiano, pero no exageres mucho. Medio fanático tú eres, ¿sí me entiendes? ¿Sí he escuchado todos esos dardos que le vienen a veces? Pero estás seguro en la fe. Eso es lo que yo creo, porque Él una sola vez y para siempre murió por mí, me da una posición y ahora yo tengo seguridad en la fe. Y dice que cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces interiormente somos purificados la conciencia culpable. ¿Cuánto les pasa que cuando cometemos un pecado, salimos a la calle y pensamos, todo el mundo sabe lo que me pasó? Muchas veces ni la gente ni sabe ni le importa, ¿no es verdad? Porque la culpa está ahí. Porque la culpa está ahí. Culpa es horrible. Culpa, ¿sabe cuál es el problema de la culpa? La culpa no es, cuando alguien te acusa de algo, te culpa de algo, es exterior. Pero cuando tú a ti mismo sientes culpa, es horrible porque viene de ti mismo, de adentro, ¿sí? Y aquí dice que entonces, al Él perdonarte todos los pecados, ya no haber otro sacrificio por el pecado, tu conciencia descansa. ¿Por qué? Porque ha sido purificada. Porque ha sido purificada. Y como último, dice aquí, en esa relación vertical, y acerquémonos exteriormente lavados de agua pura. Muchos dicen esto es el bautismo, porque bautismo es eso, es el testimonio público de que yo creo en Jesucristo, ¿sí? Si usted no cree en Jesucristo y se bautiza, solo es un baño sin jabón, ¿sí? Pero al final, me encanta, aquí hay una palabra que es interiormente. Estas 3 son interiores, ¿no es verdad? La última es exterior. Entonces, exteriormente, a veces estamos más preocupados de todos los elementos externos. Es que tienes que peinarte así, ¿no es verdad? O peinarte así, o ponerte así, o ponerte la corbata así, y todo es exterior. Pero lo exterior es resultado de lo interior. Si tú te acercas a Dios con corazón sincero, con una fe firme y una conciencia limpia, tú vas a saber cómo tienes que vestirte. Tú vas a saber qué música tienes que escuchar. Tú vas a saber qué chistes puedes reírte. ¿Sí te das cuenta? Porque esa es consecuencia de esa relación vertical. Y te acercas a Él. Acerquémonos, conectémonos. Este es un carro que se parece al primer carro que mi padre tuvo.
solamente que era con cajón de madera. Estas son unos tractores, ¿se acuerdan de estas camionetas? No, todavía hay pocas por ahí que ruedan. Toyota Stow 2000. Y yo me acuerdo que esas camionetas tenían un solo asiento. ¿Sí? Hay algunas todavía. Las nuevas camionetas tienen 2 asientos. Aquí una buena consola y otro asiento. ¿Sí? Pero esas camionetas son de un solo asiento. Y esta es la historia de un hombre que cuenta de una camioneta así, de un solo asiento. Dice, cuando la esposa le dice, cuando éramos novios, yo siempre me gustaba cuando salíamos en la camioneta estar junto a ti. Pero han pasado 3 años de matrimonio y ahora yo me siento junto a la puerta y tú junto al volante allá. El hombre le responde, dice, bueno, dice, yo tengo que manejar. Tú eres la que se ha apartado. Ahora quiero que entiendas, la ilustración no es las mujeres se apartan, no. La ilustración es, todos nos identificamos en este caso con la mujer en la relación con Dios, ¿no es verdad? Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos. Dios siempre está ahí para levantarnos, socorrernos, a pesar que a veces somos como el niño del columpio, ¿no es cierto? Usted le dice al niño del columpio, te vas a caer. No, me caigo. Dios dice, vas a fracasar en ese pecado. No, yo puedo dominarlo, yo estoy en control. El niño, ¡bum!, se cae, ¿no es verdad? Y se raspa las rodillas y las manos, y después que se cae llora, ¿no es verdad? Y Dios, el Padre viene y lo limpia, le cura las heridas, lo consuela, lo anima. Dice, no te vuelvas a subir así en esa forma al columpio. Nosotros somos iguales. Nosotros somos iguales. En esa relación vertical, el camino nuevo y vivo que Él abrió es una relación personal con Él. Y nos da una posición que tenemos en Él. ¿Sí? Esa posición que tenemos en Él es, todos nuestros pecados han sido perdonados, somos santificados. Entonces acerquémonos, tengamos intimidad con Dios, conectémonos con Él. Conectémonos con Él. ¿Sí? Conectémonos con Él. Estoy contento que mi esposa regresó con Pablo el día miércoles y ha sido muy bueno. Pero nosotros tenemos, como sería, yo tengo una sobrina y mi sobrina tiene un niño de 2 años. Y a esa edad son increíblemente adorables los niños. Ya cuando crecen se ponen feos todos, ¿no es verdad? Pero esa es la edad adorable de los niños, ¿no es verdad? Es increíble. Y Juan Benjamín es espectacular. Y Juan Benjamín tiene una conexión con Pablo increíble. Entonces un día fui a la casa mientras Pablo no estaba aquí. Y Pablo, y ya iba a llorar porque Pablo no estaba en la casa. Entonces Pablo llega ya el miércoles y al almuerzo íbamos a almorzar donde mi mami. Dice, le traje unas 2 mudaditas a Juan Benjamín. ¿Sí? Entonces ya llegamos donde mi mami y ahí está Juan Benjamín. Y se le bota y lo abraza y lo besa. Entonces Pablo le dice, mira, le traje estas 2 mudadas. Y que lo cargue, que peleaba con él y que todo eso. Y yo le digo a Pablo, ¿y las mudadas? Dice, no sé, por ahí las botó. Yo creo que nosotros debemos responder a Dios así. Porque tristemente nos han enseñado a buscar a Dios por las mudadas, por los beneficios, por las cosas que podemos lograr de Dios, no por lo que es Dios. Porque a veces no nos regocijamos en lo que Él es conmigo. Solo me regocijo si hay otra mudada y otra cosa que le pido y ahora me dio y entonces declaro que hago un montón de cosas. En el camino nuevo y vivo, la relación es lo más importante con Él. Acerquémonos a Él. Él siempre está ahí. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú nunca me dejarás. Señor, esta mañana venimos a ti. Tú eres el camino nuevo y vivo.
Tú eres quien nos consuela y nos anima, nos perdona, nos justifica, nos santifica. En ti somos perfectos, no en nosotros. Y Padre, te pedimos perdón porque nuestro orgullo, nuestra arrogancia, cuando las cosas solo quieren ser a mi manera, tú me sigues amando y perdonando, levantando y cambiando. Tú me llamas a acercarme a ti. Con un corazón sincero. Señor, si aquí hay personas que quizás no te conocen y tienen pecado, se sienten culpables en su conciencia, que al tener esa relación contigo tú quites esa culpa y sientan la libertad, como dice el verso 19. Gracias porque tú moriste en la cruz por mí, por nosotros. Ayúdanos a caminar en ese camino nuevo y vivo. Anímanos esta mañana. Socórrenos. Levántanos, Señor. Díselo ya al Señor, entrégale en silencio tu carga, tu dolor.